Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta transmisión de martes. Hoy es martes como todos los días, son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en Facebook y no me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes que se ponen en contacto con nosotros, que están en espera de la transmisión de los martes. Estamos empezando un poquito tarde, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Pues me da gusto saludarles. Sabiendo que invierten un poquito de tiempo de su semana eh, para conectarse a estas transmisiones, algunos ya en sus quehaceres, en sus deberes ya en casa, alistándose para el día de mañana. Hay quienes no han parado durante toda esta pandemia y siguen trabajando y siguen en sus actividades cotidianas. Hay quienes se están reintegrando ya a sus actividades, pues eh, pareciera que las cosas empiezan a normalizarse un poquito. Así es que, como sea que esté sucediendo en tu vida y como sea que estés eh, viviendo en medio de toda esta crisis, pues me da gusto saludarte y qué bueno que puedas conectarte con nosotros esta noche y compartir este video con alguien a quien puedas este, llegar, a quien conozcas, a quien sepas que lo necesita y que de alguna manera este mensaje, esta conversación que tenemos hoy martes, pueda ser de bendición para aquellos que nos escuchen. Eh, Hace 8 días empezamos una conversación, estábamos hablando de la oración que conviene y hablábamos un poquito de lo que a veces nosotros nos equivocamos al orar y la manera en cómo oramos y empezábamos a ver cuál es la oración que deberíamos de hacer, cómo deberíamos de orar. Eh, no solamente es el hecho de usar el nombre de Jesús en nuestra oración, no es como un mantra o una palabra mágica, aunque sabemos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, que toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor, que le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es solamente eh, el nombre en sí, las palabras, las letras, las 5 letras que constituyen el nombre de Jesús. No es solamente eso, es la connotación y el contexto de la autoridad que le fue otorgada y de la victoria que logró y consiguió a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Así es que no es solamente el hecho de mencionar el nombre de Jesús como estamos acostumbrados a orar. Es lo que platicábamos hace 8 días. Es que apareciera que a veces necesitamos esas recetas mágicas, esas palabras mágicas o esas oraciones mágicas que nos ayuden a tener resultados en lo que nosotros le pedimos a Dios. La mayoría de nosotros buscamos ese tipo de oraciones, seamos honestos. Nos gusta encontrar ese caminito que nos permita hacer una oración sencilla, una oración efectiva, una oración con resultados. Así es que procuramos hacer las oraciones que en algún momento nos funcionaron o que en algún momento vimos un resultado o que le oímos a algún predicador, algún orador, a alguien conocido o famoso que vemos que su oración es efectiva y tratamos de imitar esas oraciones porque nuestro cerebro es flojo, nuestro cerebro es flojito, le gusta los caminos cortos, le gusta reducir tiempos y esfuerzos. Así es que si encontramos que una oración dio resultado en algún momento de nuestras vidas, hacemos esa oración. Por eso es más cómodo para muchas religiones repetir oraciones, repetir lo que conocemos como rezos, es más fácil repetirlos porque de alguna manera no requiere mayor esfuerzo más que la memorización, que ya es un esfuerzo en sí, pero hacemos esa repetición porque nos es más fácil ese camino. Y creemos que además creemos que esa oración ya tuvo un resultado y como ya tuvo un resultado, ¿para qué le andamos buscando por un camino que no sabemos cuál será el resultado? Así es que preferimos el camino que ya nos dio un resultado. De esa manera muchas veces queremos caminar o queremos acercarnos a Dios con esas oraciones de repetición. El consejo de esta noche, que queremos continuar con el que empezamos hace 8 días, el consejo de esta noche es que hagamos una oración que conviene, una oración que nos conviene a nosotros, no que conviene a la religión, no que conviene a la tradición, no que conviene a lo que alguna vez supusimos que debería de ser las cosas, sino que sea una oración que conviene para nosotros.
una oración que nos dé resultados, una oración que nos permita ver la mano de Dios a nuestro favor. Y hablábamos hace 8 días precisamente de ese error que cometemos de querer que Dios sea quien nos escuche, quien escuche nuestra oración, pero que además no sea nuestra persona la que esté delante de Dios. Es decir, si Dios pudiera escuchar mi oración, pero no tuviera que ser yo el que orara, sería más cómodo para mí. Si yo tengo que orar y para orar a Dios y recibir una respuesta de parte de Dios, tengo que presentarme delante de Dios, eso es incómodo para muchos. Y entonces resulta que preferimos no orar, preferimos no acercarnos a Dios. Tenemos miedo, tenemos culpa, tenemos vergüenza, tenemos flojera, tenemos indiferencia o lo que sea que nos impida acercarnos a Dios. La Biblia nos enseña que deberíamos de acercarnos a Dios con fe, que la oración que nosotros pudiéramos hacer a Dios debe de ser una oración con fe, no una oración religiosa, no un ritual, no una serie de palabras repetidas o palabras rebuscadas para que nuestra oración sea efectiva. De hecho, creo con todo mi corazón que las oraciones con palabras más sencillas son las oraciones más efectivas. Porque las palabras sencillas son las que nacen de tu corazón. Las palabras sencillas no son las que rebuscas en tu mente y en el conocimiento que tienes, en el repertorio que tienes de palabras en tu conocimiento o en tu mente, sino que es lo que hay realmente en tu corazón y que brota y que nace a través de tus palabras y a través de tu boca, a través de una oración. He puesto muchas veces este ejemplo. Si nosotros nos estamos ahogando en el mar, en la alberca, en algún río, nos estamos ahogando y queremos ayuda o auxilio, queremos que alguien nos socorra, perdón, no vamos a dar un discurso diplomático, rebuscado, con palabras rimbombantes que suenen bonitas, para que aquel que nos está escuchando desde la orilla extienda su mano de ayuda. Simplemente gritamos auxilio, socorro. De hecho, internacionalmente hay siglas que se usan en clave Morse o escritas que sirven para pedir auxilio, que es SOS, que no necesitan mucha explicación, que quien las ve sabe que hay una emergencia. Las bengalas que se lanzan al aire también son señales de emergencia que no requieren mucha explicación. Quien conoce esas señales, quien conoce esos símbolos, quien conoce ese lenguaje, sabe que es una llamada de auxilio. Así es que nuestras llamadas de auxilio a Dios, nuestras oraciones que le pedimos a Dios, no necesitan ser con palabras muy rebuscadas, no tienes que tener un vocabulario muy amplio o un vocabulario cristiano para hacer una oración efectiva. La oración efectiva es la oración del justo y la oración del justo es una oración de fe. Y ahorita quiero entrar a esa área, nos quedamos pendientes hace 8 días, dijimos que íbamos a ampliar un poquito más acerca de eso y cómo podríamos nosotros hacer una oración que convenga, una oración que ayude a tu vida, que ayude a tu familia, ayude a tu oración, sea efectiva para ti, para los tuyos, para los tiempos que tienes de necesidad, en los momentos de angustia, en los momentos de mayor desesperación, o simplemente cuando tu corazón está agradecido y quieres darle gracias a Dios por lo que tienes, por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo, por lo que está pasando, porque en medio de toda circunstancia Dios te sostiene. Así es que bienvenidos todos, me da gusto saludarles, gracias, quédate esta conversación esta noche, que espero que al final de esta conversación estés convencido y convencida de hacer una oración que nazca desde tu corazón todo el tiempo, a cualquier hora, en cualquier momento que lo necesites y aun cuando no lo necesites, puedas estar orando por otros, por alguien más, sabiendo que tu oración puede hacer una diferencia en la vida de alguien que está pasando por necesidad. A veces no hay nadie que esté orando por esas personas en necesidad y cuando Dios pone en tu corazón que intercedas, que ores, que clames a favor de esa persona o de algún conocido o algún desconocido y sientes la necesidad de orar, seguramente Dios está esperando que tú intercedas con fe, orando, pidiendo, suplicando por aquel que lo necesite y que no hay más nadie que pueda ayudarle en esa oración. Así es que quédate esta noche y antes de empezar quisiera saludar a quienes ya van llegando. Harold, Mari, Juanita, hermana Juanita, Vero, por aquí vi que andaba, Joy, Alfa y Omega, Vero, Víctor, mi hermano Víctor, Eric, gracias, a Cristi Luna, gracias.
Bueno, a todos quienes se conectan esta noche, gracias. Espero que que esta conversación te ayude a tener una oración más efectiva y que nazca de tu corazón. Sí, mi querido sobrino Eric, gracias, hijo. Qué bueno que estás aquí. Bueno, vamos a ir al tema, ¿le parece? Para no ser muy largo, de repente nos dan las 10 de la noche y no logro terminar el tema, así es que entremos de lleno al tema. Hablábamos hace 8 días de esta necesidad que tenemos de orar, que recurrimos a la oración como una voz de emergencia, pero que necesitamos avanzar de ser esos gritos de auxilio que levantamos a Dios, que se conviertan en oraciones de cambio y de transformación, que podamos madurar, que nuestro corazón mejore, que nuestro corazón actúe conforme a la palabra de Dios está puesta en nuestro corazón. Mire, no importa eh, qué tanto qué tanta experiencia tengas con Dios o qué tanta experiencia cercana tengas a Dios. No lo sé. No sé qué tan cerca estés de Dios o qué tan lejos te sientas de Dios. Independientemente de cuál sea la religión que practiques o cuál sea la religión que pretendes seguir o si has tomado una decisión respecto a tu fe y tu relación con Dios, creo que algo que es necesario hoy en día y algo que necesitamos hoy en día es la fe. Las cosas en este mundo no están fáciles. La situación en este mundo no es sencilla. Todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando, las circunstancias, el ver a alguien sufrir, el tener algún pariente cercano que está pasando por necesidad, aflige nuestro corazón y lo exprime como si fuera un limón, que, de manera que sentimos que se nos va todo, se nos va la fuerza, se nos va la esperanza, se nos va la confianza. Y además de eso añade la cantidad de decepciones y la cantidad de frustraciones que vivimos cotidianamente porque ponemos nuestra esperanza en médicos, en gobiernos, en políticos, en el dinero, en el trabajo, ponemos nuestra esperanza donde no va a ser sostenida, donde no va a ser fortalecida. Al contrario, cuando somos decepcionados o cuando eso a quien pusimos nuestra esperanza nos falla, en ese momento nos sentimos mal, peor todavía de cómo venimos acercándonos antes a esa situación, a esa persona o a esa instancia a la que nos acerquemos. Pero Dios no decepciona, Dios no falla, Dios no nos da la espalda, Dios no te pone condiciones, Él no te pone restricciones para acercarte a Él. La Biblia dice claramente que Dios no hace acepción de personas, que Él no rechaza a nadie. Si alguien se acerca a Dios, Él abre las puertas y le recibe. De hecho, la insistencia de parte de Dios, y no es que seamos buena gente si buscamos a Dios, pero la insistencia de Dios es directamente con cada uno de nosotros. Él toca nuestro corazón, Él llega a nuestras vidas y toca nuestro corazón y quiere tener una cercanía con nosotros. De nosotros depende si se lo permitimos o no. Alguien alguna vez me dijo, si Dios tiene tanto amor por la humanidad, ¿por qué no de una vez hace que la gente vuelva a su corazón a Él? Si Dios puede hacer que el corazón de alguien se endurezca, como lo hizo con Faraón, o se reblandezca, como también lo hizo con Faraón en los tiempos de Moisés. Si Dios puede hacer eso con una persona, ¿por qué Dios no toca el corazón de la gente y hace que la gente lo busque y lo ame? Y entonces todos tendríamos un comportamiento correcto y seríamos felices para siempre. Dios siempre va a hablarnos a todos los seres humanos con lazos de amor y va a buscar acercarse a nosotros de la manera en que nosotros podamos entender ese amor con el que Él nos está llamando. Pero Dios no obliga a nadie. Es como si Dios nos obligara a amarlo y entraríamos nosotros en una relación tóxica con Dios, donde Dios nos obliga a amarlos, donde Dios nos obliga a estar cerca de Él, donde Dios pone en nosotros lo que nosotros deberíamos de sentir, porque nosotros no tenemos la libre voluntad de elegir. Y Dios habla a nuestro corazón y Él va a llegar a nosotros de la manera más amorosa que te puedas imaginar. Y muchas de las circunstancias en las que nos vemos envueltos o por las que pasamos, las crisis y las situaciones familiares, económicas, de salud, de trabajo, nacionales, cualquiera que sea la situación que enfrentas, todas esas situaciones, Dios permite que sucedan. Y quiero aclarar esto porque no es que Dios te manda esas situaciones. Dios permite que sucedan. De todas maneras te iban a pasar. De todas maneras iban a suceder por tus decisiones, por tu actitud, por con quién andas,
por el tipo de, de pensamiento y de sentimientos que tienes, tú mismo provocarías esas situaciones. Bueno, Dios permite que pasen esas situaciones porque en esas situaciones es que somos más sensibles, más vulnerables, bajamos la guardia. Podemos, podemos aparentar mucha fuerza, mucha fortaleza física, emocional, mental, intelectual. Podemos mostrar mucha fortaleza. Pero cuando estamos en medio de una situación, todas esas fortalezas se caen. Y entonces nos mostramos vulnerables. Y por eso a alguien que está en necesidad le llora al médico, le pide ayuda al abogado, le llora al pariente al que odió toda su vida y le suplica y le pide auxilio. Cuando uno tiene la guardia baja, es más vulnerable, es más sensible. Y tenemos la disposición de escuchar lo que se nos dice. Cuando están bien las cosas, cuando todo marcha de maravilla, no escuchamos ni el consejo del más sabio de la tierra, porque todo está bien. Pero cuando las cosas están mal, escuchamos hasta el consejo de un borrachito, de un vagabundo, de un niño, del maestro de nuestros hijos, del psicólogo, del el padrecito de la iglesia, del pastor de la iglesia. Escuchamos el consejo de quien sea, porque necesitamos auxilio. Y cuando necesitamos auxilio, nos volvemos más sensibles. Eh, escuchamos con más atención. Bueno, no es que Dios abuse de nuestra vulnerabilidad, pero no escuchamos a Dios cuando las cosas están bien. No lo buscamos. No nos acercamos a Dios. Y la Biblia dice claramente en el libro de los Hechos que a los que aman a Dios todas las cosas les cooperan a bien, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y estoy seguro que el más incrédulo de los incrédulos, en el momento de mayor desesperación, por instinto, por desesperación, angustia, llega a clamar a Dios, decirle, Dios mío, ayúdame, Diosito, sácame de aquí, Dios santo, donde quiera que estés. Dios, si tú existes, haz esto. Aún el más incrédulo. Y lo digo por experiencia, no solamente en mi vida personal, sino en la vida de mucha gente que conozco que niegan la existencia de Dios hasta que el agua la tienen hasta el cuello. Y cuando ya tienen el agua hasta el cuello, entonces sí recurren a Dios. No es ese el camino que Dios quiere. No es esa la manera en que Dios quiere acercarse a nosotros. De hecho, Dios tiene el camino para nosotros a través de su mensaje, a través de la enseñanza, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Pero a veces somos tan necios, tan tercos que no queremos escuchar lo que Dios tenga que decirnos y de lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Así es que en el momento de mayor angustia, Dios sigue hablando, como lo hizo cuando las cosas marchaban bien. Dios sigue hablando a nuestras vidas cuando estamos desesperados, como lo hizo cuando nos iba bien en el trabajo, o nos iba bien en la economía, cuando toda nuestra familia estaba sana, o cuando no había pandemia. Y Dios siempre nos habló, pero no lo escuchamos. Ahora que las cosas están graves o difíciles en nuestras vidas, ahora tenemos una mayor sensibilidad a Dios, al mismo Dios que siempre nos habló. Y ahora que estamos vulnerables o que somos vulnerables, ahí Dios nos va a hablar también y va a expresar o nos va a decir lo que mejor convenga a nuestras vidas. Y esa es la parte en la que nosotros deberíamos crecer y avanzar espiritualmente a través de una relación de oración con Dios. La oración, como lo dije hace 8 días, la oración no es el momento de platicar con Dios para convencerlo de que tengo problemas. Él ya sabe que tienes problemas. No es el momento de sentarme en la oficina de Dios y en el cielo y Él en su escritorio de marfil brillante y silla de oro y, en fin, piedras preciosas y nosotros ahí sentados enfrente y es el momento de decirle a Dios toda la lista de necesidades que tenemos porque estamos ahí cara a cara con Él. No es eso la oración no es, bíblicamente no es eso. Pero eso es lo que hacemos, eso es lo que creemos. Creemos que es el momento de pedirle a Dios la gran lista de necesidades o decirle cuál es nuestra situación, como si Él no supiera cuál es nuestra situación o como si Él no conociera cuáles son nuestras necesidades. Y eso lo pensamos porque no hemos leído en el Evangelio de Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice que cuando nosotros oremos, entremos en el aposento secreto y ahí en nuestra habitación secreta, nos presentemos con Dios y le pidamos a Dios. Y el que nos ve en secreto nos recompensará en público. Y en ese mismo pasaje el Señor Jesús dice
que Él ya conoce nuestra necesidad antes de que nosotros le pidamos. Jesús, Dios, nuestro Señor, ya sabe qué necesitamos antes de que se lo pidas. Si Dios ya sabe qué necesitas, entonces ¿para qué pedírselo? Bueno, eso es precisamente de lo que estaba hablando hace un momento. Dios no te va a obligar a tener algo o recibir algo o que sea suplido algo en tu vida si tú no estás consciente de ello. Somos tan desentendidos de las cosas que nos pasan, vivimos tan deprisa en lo que nos acontece que a veces no nos damos cuenta, no somos capaces de agradecer el plato de comida que se nos pone a la mesa. Aquel que se esforzó todo el día cocinando para que cuando tú llegues del trabajo te pongan un plato de comida caliente en la mesa y de manera desentendida o malagradecida ni siquiera puedas reconocer que ese plato está ahí, no por arte de magia, no es que te sentaste y apareció el plato, sino que hubo un esfuerzo de por medio, alguien se esforzó en preparar esa comida, como para que cuando la pruebes digas, ay, no quiero, no me gusta, otra vez lo mismo, ¿qué pasa? ¿Por qué no cocinan tanto que me esfuerzo por trabajar y no somos agradecidos? Imagínate si no podemos agradecer un plato de comida que se pone delante de nosotros, un plato de comida que está ahí servido delante de nosotros, que sabemos que no surgió ahí por arte de magia y no lo podemos agradecer. ¿Cómo le agradeceríamos a Dios todo lo que Él hace por nosotros? Y además de eso, no nos damos cuenta de que Él lo está haciendo. Ok, alguien podría pensar, entonces Dios es un Dios vanidoso o egoísta o egocéntrico, porque lo único que quiere es que le demos gracias. No, lo que Dios quiere que entendamos nosotros, que es por su gracia que nosotros hemos recibido. Y entonces te hablaba hace un momento de los lazos de amor con los que Dios te atrae. No podrías distinguir el amor de Dios, no podrías saber que Dios te ama si no te das cuenta de todo lo que Dios ha hecho por ti. Han pasado casi 2000 años desde que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y hasta el día de hoy la humanidad sigue debatiendo si eso fue cierto o no. Segundo, la gente que ya creemos y que hemos decidido creer que Jesús vino hace casi 2000 años y murió en una cruz y se sacrificó por nosotros y murió por nuestros pecados, somos tildados de locos, somos llamados locos, fanáticos, religiosos, porque hemos creído en algo que sucedió hace casi 2000 años. Y esa muestra de amor, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aun cuando Dios lo dijo, cuando Dios lo anticipó, cuando el mismo Señor Jesús avisó que esto iba a pasar y que Él se iba a entregar por amor por nosotros y para limpiarnos y perdonarnos, aun con todo y esos anticipos y esos avisos y esa información, aun con todo y eso, la, la humanidad sigue sin creer que Dios nos ama. La humanidad sigue creyendo que Dios es un Dios tirano. La humanidad sigue creyendo que Dios se desentendió de la humanidad y nos abandonó. Que estamos sufriendo todo esto porque Dios nos está castigando. Y pensamos de esa manera porque no conocemos a Dios. Precisamente eso es lo que hace que nosotros nos distanciemos de Dios y la razón por la cual Dios quiere mostrarnos su amor y quiere enseñarnos cuánto nos ama. Quiere mostrar que Dios tiene amor por la humanidad y quiere mostrar ese amor para la humanidad a través de todas las acciones que suceden cotidianamente en nuestras vidas. Pero si nosotros no tenemos la facultad, la habilidad, el discernimiento y el conocimiento espiritual para entender que todo lo que te acontece para bien, para expansión, crecimiento, prosperidad, sanidad, restauración, salvación, todo lo que te acontece nace en el amor de Dios hacia nosotros y no lo alcanzamos a entender, entonces no podríamos acercarnos a Dios y conocer ese amor y entender el amor que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, nosotros devolver a Dios en amor hacia Él, el amor que Él ya nos mostró. Dios no espera tener robots adoradores o maquinitas que se mueven como títeres o marionetas que Dios puede mover a voluntad, porque nosotros hemos perdido nuestra voluntad. Dios quiere que nosotros le amemos a Él de la misma manera que Él nos amó a nosotros. Y entendiendo que Él nos amó primero, ni siquiera nosotros somos capaces de amar a Dios de primera instancia si antes no experimentamos su amor. Todos aquellos que hemos decidido amar y seguir a Dios, lo experimentamos ese amor porque Él nos amó primero. Y nos cuesta tanto trabajo entregarnos reverentemente y con entendimiento y con claridad de nuestro corazón a ese amor, es decir,
ser recíprocos al amor que Dios nos ha mostrado, porque no conocemos todo lo que Dios hizo por nosotros. Y no lo conocemos y no lo queremos conocer porque no nos queremos acercar a Dios en oración. Y es precisamente de lo que venía hablando hace 8 días, porque cuando creemos que la oración es sola y exclusivamente pedir a Dios, soltar nuestra lista de necesidades, pedirle que nos saque del apuro, que nos saque de las broncas, solamente pensamos que eso es la oración, estamos muy lejos de Dios todavía, porque es como si fuéramos al cajero y tú tienes tu tarjeta de débito y ahí tienes tus ahorros y ahí tienes tu dinero del trabajo, tu quincena, y entonces llegas al cajero, le metes la tarjeta, le sacas lo que necesitas y te vas. Y ya, no te enamoras del cajero, no le dejas cartitas de amor al cajero, no adoras al cajero, sabes que el cajero te tiene que dar ese dinero porque ya te lo ganaste, porque te lo mereces, porque es tuyo además. Si nosotros vemos a Dios como ese cajero automático que solamente tenemos que llegar y meter nuestra tarjeta de necesidades y esperar que nos responda como un cajero, simplemente veremos a Dios como alguien que está obligado a darnos lo que ya es nuestro, lo que merecemos, porque además argumentamos que somos sus hijos. Y por si no lo sabías o si no lo recuerdas, nosotros somos sus hijos porque Él nos adoptó. No, nosotros no lo escogimos a Él como papá. Él nos escogió a nosotros como hijos. Y esa adopción con la que nos ha bendecido, por la cual nosotros podemos llamarle Abba Padre, por la cual hemos tenido ese espíritu que da testimonio a nuestras vidas de que somos sus hijos, ese testimonio que está dentro de nosotros es por lo que Él hizo por nosotros. Él nos da esa bendición. Él nos da, es correcto, Daniela, o como el cajero del banco o como la ventanilla de McDonald's. Solamente llegas y pides como si fuera tu derecho nada más de llegar delante de Dios y exigirle lo que necesitas. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que lo amemos. Y si nosotros seguimos viendo a Dios como ese cajero, como dice Daniel, esa ventanilla de McDonald's, si solamente lo seguimos viendo así, jamás amarías algo así. Jamás amarías al cajero automático que te da el dinero o la ventanilla de McDonald's que te entrega el alimento que vas y solicitas. No es así. Dios no es un cajero. Dios no es un despachador de alimentos. Dios no es un resolvedor de problemas. No es un bombero apaga incendios. No, Dios es Dios. Y Dios quiere que lo conozcas de esa manera, que lo veas como Dios, que sepas que Él es Dios y que como Dios que es, merece todo tu amor y merece toda tu adoración, pero no por imposición, sino porque lo has comprendido y sabes quién es Él y sabes lo que Él ha hecho por ti. Y ahí la importancia de que nosotros nos presentemos en oración delante de Dios, esperando que nuestra oración sea un momento de restauración, de comunión, de respuesta, de intimidad con aquel que te llamó, con aquel que te hizo, con aquel que te amó. La oración no es un momento religioso, la oración no es un momento de cuota espiritual de la semana, que tú tienes que cubrir tanto tiempo de oración a la semana, tanto tiempo de ayuno, tanto tiempo de lectura, para que te vuelvas espiritual. Que por supuesto es que si tú oras más, que si ayunas más, que si lees más la Biblia, por supuesto que habrá un avance, pero no por una cuota, no porque estás cubriendo los requisitos espirituales o porque estás cumpliendo con aquello que te hace más espiritual, sino porque vas aprendiendo que esa es la fuente de tu fe, la palabra de Dios es la fuente de tu fe, es el alimento que te construye y que te hace entender mejor la voluntad de Dios. La lectura de la palabra te enriquece y te fortalece, lleva todos tus pensamientos cautivos a los pies de Cristo, en ese conocimiento verdadero, en ese conocimiento que es nuestro Señor Jesús. La oración es el tiempo de comunión, es el tiempo de búsqueda del Señor. El ayuno, ya lo había explicado semanas atrás, el ayuno es ese quebrantamiento para conocer mejor la voluntad del Señor, para entender cuál es su voluntad y entonces mis oraciones tengan más sentido y más eficacia al momento de yo presentarme delante de Dios. En fin, todas las actividades espirituales que hoy las iglesias practicamos o que tenemos dentro de las iglesias no son cuotas de espiritualidad, deben de ser y deben de ser actitudes de la iglesia hacia Dios, como una respuesta a esa convicción que Dios ha puesto en tu corazón de buscarle, de acercarte, de entregarte con toda la fe que hay en ti
para decirle a Dios, aquí está mi vida, no sé, no alcanzo a entender todo, a veces es confuso, a veces me falta fuerza, a veces me falta fe, Señor, pero aquí estoy dispuesto a escuchar, a entender, a recibir tu voluntad, pero sobre todo a conocerte más y conocer más y más tu voluntad. La oración tiene que ser ese tiempo de comunión, de encuentro con Dios, de encuentro con tu Creador. Y a veces nos confundimos. Yo no estoy diciendo que no pidas. Otra vez, como lo dije hace 8 días, eh, el Señor Jesús dijo que pidiéramos. Y que pidiéramos creyendo. Dijo, todo lo que pidieras al Padre creyendo en mi nombre lo recibiréis. Pedid y se os dará, es la enseñanza de Jesús. Así es que no estoy diciendo que no pidas cuando oras. Yo creo que vale la pena acercarte a Dios en oración y presentarle tu necesidad, aun cuando Él ya la conoce. Pero ahora sabrás de dónde vendrá tu respuesta. Cuando tú le pides a Dios y confías en Él acerca de algo que has pedido en particular, sabrás que de Él viene la respuesta. Sabrás que Él es tu respuesta. No es solamente la buena suerte o no va a ser, no se lo vas a atribuir a la casualidad, no se lo vas a atribuir a tu compadre o al médico o a la medicina o a la vacuna, se lo vas a atribuir a Dios y sabrás que es Dios. Por supuesto que yo agradezco a Dios por toda la medicina, por toda la ciencia, por todas las leyes, por todo lo que Dios nos ha permitido construir como sociedad. Por supuesto que estoy consciente que hay una bendición en todo eso, pero lo que no vamos lo que no podemos, no podemos seguir viviendo con la idea de que lo que te pasa fue por suerte, o fue porque eres afortunado, o fue por casualidad, o por tu compadre que tiene contactos ahí en las oficinas o en alguna dependencia y que te echó la mano, ya gracias a mi compadre. No, yo creo que debemos aprender, tenemos que aprender ahora a confiar que lo que nos pasa y lo que acontece en nuestras vidas es gracias a Dios. Y cuando tú le das gracias a Dios por lo que te pasa, como lo enseñaba unos días atrás, si nosotros aprendemos a darle gracias a Dios, entonces nosotros estamos conscientes de que tu oración tuvo respuesta, de que ha sido Dios quien escuchó tu oración y que Él tuvo que acomodar las piezas como en un tablero de ajedrez para que se moviera todo en su definitivo lugar o en su posición correcta para que aconteciera lo que tú estás esperando que pasara. No es casualidad. No creo en la casualidad, no promuevo la casualidad, creo en la voluntad de Dios, creo que Dios puede hacer cosas extraordinarias, creo que Dios es poderoso y creo que Dios puede intervenir en nuestras vidas. Ok, partiendo de eso, como un recuento de lo que hemos venido hablando ya en varios meses atrás, como un recuento de todo esto es que, y es importante que lo consideres, creo, um, creo que deberíamos de hacer esta oración que conviene. Veíamos hace 8 días en Juan capítulo 14, solamente por recordarlo, pero en Juan 14 veíamos la palabra de Dios dice lo siguiente. Saludos a todos los que llegan a esta transmisión. Gracias a los que se quedan. Gracias Daniel, mi querido amigo Pastor Daniel Beltrán. Los extraño mucho Daniel, a ti y a Raquel, de esas pláticas que hemos tenido en algún momento. Dios les bendiga. Gracias, gracias. También está Sandra Galicia. Sandra, Dios te bendiga. Qué bueno que están por aquí conectados a la transmisión. Buenas noches. A Eric Cortés Macedo, sobrino Eric, Dios te bendiga. Si todavía andas por acá, hijo. Vero Huerta, Juana Flores. Por ahí también llegó Mari, Mari BC. Mari, Dios te bendiga. Saludos a la familia. Harold, gracias a todos los que llegan, nos dejan su comentario y su saludo. Si la transmisión se interrumpe, como cada vez que nos pasa, les ofrezco una disculpa, perdón por ello, pero el internet es terrible por acá y no nos ayuda mucho al momento de las transmisiones. Pero esperemos que la palabra llegue hasta tu corazón y que seas muy, muy bendecido. Comparte el video para que alguien más lo reciba y además para que se quede ahí en las cosas que tú tienes en tu muro y en algún momento lo puedas volver a ver si lo necesitas. Ok, quiero ir a esto para terminar el día de hoy con esta enseñanza. Santiago, perdón, vamos primero a Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 11
al 14. Dice, creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, otra vez, perdón, es que se movió aquí. Voy a volver a leer. Dice, otra vez, vuelvo a leer. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras, por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. A mí me parece interesante no solamente el hecho de que Jesús nos dice que pidamos, ya de eso hablábamos hace 8 días. Lo que quiero compartir con ustedes, retomando este pasaje que veíamos hace 8 días, es lo que dice Jesús en el versículo 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Uno de los grandes desafíos que tenemos como hijos de Dios es hacer las obras de Jesús. De hecho, el desafío que tenemos como cuerpo de Cristo es llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesús. Uno de los grandes desafíos que tenemos como iglesia es tener la actitud, el comportamiento, el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con eso batallamos mucho y batallamos muchos, porque de repente no reflejamos el carácter de Jesús. Tenemos todo menos el carácter de Cristo. Podemos tener talentos, podemos tener dones, podemos tener facultades y habilidades espirituales, pero el carácter nos falta. Y entonces cuando vivimos de esa manera o cuando enfrentamos la vida en esas condiciones, pues fácilmente somos sacudidos, movidos de aquí para allá por todo lo que nos pasa. Así es que una de las cosas que tenemos el desafío es ser como Jesús. Tenemos que mejorar nuestro carácter. Ahora, no te sientas mal si tú has batallado de la misma manera que me ha pasado a mí, que he batallado con tener el carácter de Cristo. El problema, ¿saben qué es? Que he querido tener el carácter de Cristo en mis fuerzas. No sé si a ti te ha pasado, pero queremos tener el carácter de Cristo, queremos tener la manera de vivir o la forma de vivir como Cristo, pero en nuestras fuerzas. Lo que Jesús hacía, lo hacemos en nuestras fuerzas. La manera en cómo Jesús obraba, lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Queremos portarnos bien como Jesús se portaba bien en nuestras fuerzas. Queremos orar como Jesús oraba en la madrugada o 3 veces al día, o el carácter de Jesús para poner la otra mejilla. Queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Y como no podemos en nuestras fuerzas y nos frustramos cuando no pasa, y nos sentimos muy mal cuando no pasa, entonces nos sentimos tan desesperados, tan hipócritas, perdón, no quería usar la palabra, pero nos sentimos tan hipócritas porque no logramos llegar a la estatura del varón perfecto. Y lo queremos hacer al revés de como el Señor Jesús nos dice que es. Nosotros queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para ser como Jesús. Como no nos esforzamos tanto, seamos honestos, no nos esforzamos tanto, no nos levantamos en la madrugada a orar, no ponemos la otra mejilla, no respondemos a diestra y a siniestra, maldecimos, blasfemamos, no nos congregamos, no oramos, no leemos la Biblia. Entonces decimos, no, soy el peor de los cristianos, soy peor que el diablo, casi decimos. Pero nos sentimos muy mal porque no lo logramos, nos sentimos frustrados, nos sentimos un fracaso total, pero porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Aquí la bendición tan grande que el Señor Jesús logró para que tú y yo fuésemos sus hijos y fuésemos salvos y fuésemos perdonados de nuestros pecados es porque Él ya lo hizo. Esa es la parte que no nos ha caído el 20 y nos cuesta mucho trabajo asimilarlo. Les soy honesto, a mí me cuesta todavía, en algunos momentos todavía quiero ser yo el que hace las cosas. Todavía quiero ser yo el que quiere portarse bien, el que quiere tener buenos hábitos, el que quiere tener buenas costumbres, el que quiere tener buen carácter, una devoción por la lectura de la Biblia, una entrega por la oración, ser un pan de Dios por la calle, casi una Teresa de Calcuta, dando mi vida en sacrificio por muchos.
pero no hemos entendido que Jesús ya lo hizo. Se nos olvida que el que hizo el sacrificio fue Jesús, no nosotros. No somos nosotros sacrificándonos o esforzándonos por ser mejores cristianos. No somos nosotros. Es entender que Jesús ya lo hizo. Por eso dice Hebreos capítulo 12 que nuestra carrera o nuestro camino en este evangelio, en esta fe de creer en Jesús, nuestro camino es con los ojos puestos en Jesús, no puestos en nuestras obras. No es cuán bien me puedo portar yo, o cuán buen cristiano puedo ser, o cuán buen hijo de Dios puedo ser, sino es puestos mis ojos en Jesús. Él ya lo hizo. Y yo estoy caminando y estoy confiando que mi vida se alinea, se ajusta, se perfecciona en la similitud de la conducta y el comportamiento como Jesús lo hizo. Tenemos un afán en nuestros corazones por ser buenas personas y por demostrarle al mundo que lo somos. Es decir, nosotros queremos decirle al mundo y que el mundo sepa que en realidad somos buenos. Y entonces miramos nuestras obras, miramos todo lo que hacemos, miramos la ofrenda que damos en el templo, cuántos domingos nos reunimos, cuántas veces leemos la Biblia, cuántas veces escuchamos al pastor, cuántas veces me arrepiento de mis pecados. Y entonces miramos todo eso y seguimos observando a ver si lo que hacemos es suficiente para presentarnos delante de Dios como hijos dignos, como obreros, como siervos suyos, como verdaderos cristianos. Pero no es lo que hacemos nosotros, no es cómo vivimos nosotros, no son las decisiones que nosotros tomamos. Es lo que Jesús hizo, lo que nos hace ser aceptados delante de Dios. Otra vez, no son nuestras obras, no son nuestras decisiones, no son nuestros sentimientos, no son nuestros actos, no son nuestras acciones lo que nos hace ser aceptados delante de Dios. No, es Jesús el que murió en la cruz, el que se entregó por nosotros en la cruz, que entregó su vida por completo, que cuando estaba en la cruz dijo, consumado es decir, la obra está completa. Es ese Jesús el que se presentó delante del Padre y ahora nosotros nos presentamos en Él. Nosotros somos hijos de Dios no por nuestras obras, sino por las obras de Jesús. Jesús les dice a sus discípulos, a la gente que lo está cuestionando, a la gente que lo está escuchando, les dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Como es el Padre, soy yo, y como soy yo, es el Padre. Y así como el Padre está en mí, yo estoy en Él. Así los dos somos uno. Es el mismo, somos Dios. Jesús está dando esta explicación, pero se toma el tiempo para decirle a la gente que lo está escuchando, si no me creen porque yo se los digo, si no me creen porque yo les estoy dando testimonio de eso, entonces miren mis obras, miren mi comportamiento, miren mi conducta. Primero, Jesús no mira las obras, Jesús no presenta las obras como un argumento para decir quién es Él. Primero usa las palabras del testimonio de quién es Dios y quién es Él en Dios y Dios en Él. Primero testifica y dice, yo soy en Dios y Dios es en mí. Y los dos somos uno solo y los dos estamos en paz, los dos estamos de acuerdo, los dos pensamos lo mismo, Él y yo somos uno. Primero Jesús explica eso. Pero sabiendo Jesús que el corazón de la gente no le iba a asimilar como, sí, o sea, me lo dijiste tú Jesús, pero ¿qué garantía tengo yo de que lo que dijiste es verdad? Eso es lo que acabamos de leer en Juan capítulo 14. Jesús les dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿No me creen mis palabras? Entonces miren mis obras. Mis obras dan testimonio de que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Mi conducta, mi comportamiento, los milagros que hago, las señales que ven en mi entorno y todo lo que yo estoy haciendo, no lo haría a alguien que el Padre no está con él. El mismo Nicodemo lo reconoció. Cuando vino en la noche a buscar a Jesús, le dice, Maestro, bueno, sabemos que vienes del Padre porque nadie haría las obras que tú haces. Jesús dice, no creen mis palabras, no creen lo que estoy diciendo, no creen en mi testimonio,
crean en mis obras. Y qué interesante es que en el versículo 12, y ese es el versículo que quería comentar con ustedes, dice, perdón, voy a mover aquí un poquito porque está chillichi en mi celular, no le quité las notificaciones, perdón. Perdón. Entonces, dice en el versículo 12, bueno, al final del 11 dice, creedme por las obras mismas, por las mismas obras, perdón. Ahora el 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto debería de volarnos la cabeza y quitarnos todos los paradigmas y todos los estigmas y todos los modelos viejos y todas las religiosidades y todos los fanatismos de nuestro corazón que nos hace pensar que nuestras obras son las que nos salvan. Jesús dijo, ¿no crees en mi testimonio? Cree en mis obras. Ya, hasta ahí, punto y aparte. Y luego dice, de cierto os digo, es importante lo que les voy a decir, dice Jesús. El que en mí cree, el que en mí cree. Con lo que empieza diciendo Jesús es, necesitas creer en mí para hacer las mismas obras que yo hago. Y aún mayores podrías hacer. Lo que da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Te voy a parafrasear el texto de las palabras de Jesús. Jesús dice, lo que da testimonio de que yo soy hijo de Dios, mis obras, que pueden ayudarte a ti a dar testimonio que eres hijo de Dios, mis obras, es decir, que te comportes como yo me comporté, que hagas lo que yo hice, que la sobrenaturalidad y los milagros y las señales que me siguen a mí te sigan a ti, lo que hace que eso pase es la fe. No es el buen comportamiento, es la fe. Ahora, quiero aclarar que si tú tienes fe en Jesús, porque de repente somos bien astutos, tomamos lo que nos conviene. Por eso quiero aclararlo. Los que tenemos fe en Jesús, no solamente tenemos fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, sino que la fe que tenemos en Jesús también nos permite conducirnos y comportarnos como Jesús lo hizo. ¿Ok? Explico esto. Te esfuerzas todos los días por orar, por leer la Biblia, por comportarte bien, por poner la otra mejilla, por perdonar a tu enemigo, por amar a tu prójimo, etcétera, 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 etcétera. Te esfuerzas por guardar esos mandamientos, pero por más que te esfuerzas, no lo logras. Fallas, maldices, peleas, tienes celos, envidias, contiendas, lascivia, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, ¿qué puedo hacer? Soy un hijo del diablo, no soy un hijo de Dios. Bueno, porque estás poniendo tu fe en tus obras. No es tu fe en tus obras, es tu fe en Jesús. Nosotros tenemos fe en Jesús, no en nuestras obras. Tenemos fe en la persona de Jesús, no en las obras de Jesús. Otra vez, nosotros tenemos fe en la persona de Jesús. Es Jesús el que murió por nosotros en la cruz. Es Jesús el que se entregó en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos. Mientras sigas poniendo tus ojos en ti mismo, seguirás fracasando. Porque puede que hoy tengas todo el ánimo, todas las ganas, todo el deseo de consagrarte a Dios. Te sientes muy espiritual, te levantaste con el pie derecho y hoy sientes que tienes que orar y ayunar y buscar a Dios. Pero mañana tu estado de ánimo cambia. Entonces mañana vuelves a pecar, te maldices a tu familia, te peleas con medio mundo, dices blasfemias a tu esposa o a tu esposo, te robas lo que no es tuyo, en fin. Y toda la actitud y todo el comportamiento que tenemos, todo lo que hacemos, no refleja a Jesús. Refleja nuestra carnalidad, nuestros propios deseos. ¿Por qué pasa eso? Porque seguimos mirando lo que nosotros hacemos. Hermano, quien se conduce en este comportamiento, en esta actitud, y pone como pretexto a Dios, eh, quienes buscan la religiosidad,
las obras, que sean las obras las que reflejen su espiritualidad. Y ponen a Dios como pretexto, es decir, Dios me dijo, Dios me habló, Dios esto, Dios lo otro, Dios dice en su palabra, y usamos a Dios como pretexto, terminamos cayendo en la manipulación. Y manipulamos a la gente, a los que amamos, a los que queremos, a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos, a tus padres. Terminamos manipulándolo porque no tenemos un acercamiento a Dios. No buscamos a Dios con libertad. No tenemos esta relación con Dios que nos permite experimentar la libertad con la que Cristo nos hace libres, sino que vivimos esa religiosidad a través de obras, de testimonio, de ejemplo, solamente de apariencia, porque Dios conoce muy bien nuestro corazón. Dios conoce muy bien lo que nosotros estamos haciendo y sabe muy bien cómo nos comportamos y sabe qué hay detrás de cada una de nuestras acciones y sabe qué hay detrás de cada una de nuestras intenciones. Él las conoce. Podemos engañar al mundo acerca de por qué hacemos las cosas, por qué soy hijo de Dios, porque quiero ser espiritual, porque quiero acercarme a Él. En fin, podemos poner como pretexto mil cosas. Pero Dios conoce las intenciones de corazón. Seguramente recordarás el pasaje cuando venía el día del juicio y Jesús dice, vendrá aquel día cuando muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, visitamos a los enfermos, sanamos enfermos, hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y uno pudiera pensar, ¿por qué Dios, por qué Jesús tendría esa actitud hacia quienes hicieron lo bueno? Porque Jesús sabe cuáles son las intenciones del corazón. Y no son las obras lo que nos hace presentarnos delante de Dios, es nuestra fe en Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y nos acercamos a Dios por medio de la fe y buscamos a Dios por medio de la fe, nuestras obras se enfocan en lo que Él ya hizo, no en lo que nosotros hacemos. Y nuestras oraciones, nuestro ayuno, nuestra lectura de la Biblia, cuando nos congregamos, cuando buscamos a Dios, no se enfoca en lo que nosotros podemos hacer, sino que se enfoca en lo que Él ya hizo. Y entonces nuestra oración, cuando venimos delante de Dios, volviendo al punto de este mensaje, cuando venimos a Dios en oración, no estamos pensando en lo que nosotros podemos hacer, ni cómo oramos, ni siquiera si las palabras son correctas o no. Lo que nosotros pensamos es lo que Él ya hizo. Él murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y ahora está a la diestra del Padre. Y este Jesús, que murió en la cruz por cada uno de nosotros y se entregó en la cruz por cada uno de nosotros, es el mismo Jesús que hizo su obra completa. Ese Jesús es en el que nos presentamos nosotros delante del Padre y oramos. No es en tus obras, no es en tu capacidad, no es en lo que tú puedes hacer, es en lo que Jesús ya hizo. Quiero hacer una pausa aquí. Quiero saludar a quienes van llegando y se van conectando con nosotros, o a quienes nos dejaron un saludo por aquí y ya partieron su viaje por este camino. Gracias a los que nos vieron o nos ven. Aquí un momento, Arol, Mari, Juanita, Vero Huerta, ya los menciono como los fue leyendo, Eric, Sandra, Pastor Daniel, por ahí está Mari, Maris Aguilar, Israel, brother, pues ya cuando quieran, los estamos esperando en la iglesia. Alfonso, Irma, que nos escucha desde Chicago. ¿Quién más nos dejó por aquí un saludo? César Miguel, que anda por aquí, me parece verlo. Sí, ahí está César. ¿Quién más veo? César Miguel, que nos escucha ahí en Monclova. Alfonso, Mari, Sandra, mi cuñado Manuel, Israel Aguilar, Ramón Ruiz. Un saludo, Ramón, Dios te bendiga, que el negocio tenga éxito. Daniel, mi sobrino, Joy, Dani Macedo, Joy Alfa y Omega, Vero y Víctor Manuel Santamaría. Son los que puedo ver por aquí que nos han dejado su saludo, su like, su comentario. Gracias a todos que quienes pasan, hay muchos que pasan, ven que estamos en transmisión, ven, se asoman, ven que soy yo
y se van. Pero espero que esta palabra te bendiga y que te ayude. Ok, continuamos. ¿Qué les parece si seguimos? Ok. Am, gracias, brother. Gracias, Víctor. Amigo desde la juventud. Gracias, Víctor. Ah, por cierto, luego me acuerdas, Víctor, que te platiqué un sueño que tuve con ustedes. Bueno, soñé con ustedes, con toda la familia, y hace ya unas semanas atrás, pero lo anoté por ahí y me gustó mucho lo que soñé. Los extraño a todos, los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Bien. Ah, ok, seguimos ya. Quiero terminar con este tema hoy. Eh, si nosotros nos enfocamos, cuando oramos, nos enfocamos en nosotros mismos, eh, nuestra oración pierde peso y significado e importancia. Por supuesto que será una oración que pudiera llegar ante el trono de Dios. Yo no estoy diciendo que no. Recordemos lo que dije hace 8 días. Puede ser una oración de auxilio, un grito desesperado, una mala oración, la oración del pecado, bueno, por el pecado que cometimos, una oración de arrepentimiento, y seguramente llegará delante del trono de Dios y tendremos una respuesta de parte de Dios. Seguramente será así, porque Dios es tan bueno y tan misericordioso que establecer un tipo de regla para que la oración tenga resultado es absurdo. Es decir, si yo digo o les digo a ustedes, hermanos, si tu oración no cubre estos requisitos o esto, tu oración no sirve, basura, guácala. Si yo dijera eso, hermano, estoy cayendo en uno de los graves errores que cometemos muchos predicadores. Asumir el papel de Dios y determinar qué está bien y qué está mal. Si yo hago eso, ya eché a perder todo lo bueno que Dios pudiera hablarte a través de esta enseñanza. Pero lo interesante es que yo no determino qué oración sí se escucha en el cielo y qué oración no se escucha en el cielo. Te puedo decir, como ya te lo he platicado antes, en otro momento, yo me estaba ahogando en medio del mar, en mar abierto, soy un buen nadador, he nadado desde que tengo uso de razón. Mi padre tuvo a bien enseñarme a nadar y me considero un buen nadador, y sin embargo me estaba ahogando en las playas de Acapulco en mar abierto, y me estaba ahogando, y ahí, sin conocer a Dios, sin saber quién es Dios, sin siquiera saber si Dios existía, hice una de las oraciones quizás más absurdas y ridículas, y con la menor convicción que pudiera haber en el corazón de alguien que ora. Pero sin embargo lo hice por miedo, lo hice con toda con toda la esperanza de que si había un Dios, él pudiera escuchar mi oración y pudiera sacarme de ese mar donde estaba a punto de ahogarme. Creo que es una de las oraciones más absurdas que he hecho en mi vida, una de las oraciones más sin sentido, sin convicción, sin palabras correctas, sin protocolos espirituales. Solamente oré lo que en ese momento había en mi corazón decir, y solo fue lo único que dije, y finalmente salí y aquí estoy. Han pasado de eso 27, 28 años, y hoy puedo decirte que sí Dios escuchó esa oración que yo hice. Así es que determinar, yo desde mi postura como pastor, como predicador, um, determinar que qué oración sí se escucha en el cielo y qué oración no se escucha en el cielo. Entonces, sería absurdo de mi parte. Aunque la Biblia tiene algunas descripciones. Por ejemplo, cuando Pedro dice que nosotros deberíamos de tratar bien a nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ojo, no dice que no sean escuchadas en el cielo, dice que tendrían estorbo. Y a mí me parece, me suena a como que esa oración tardaría en recibir una respuesta, no que no la recibiría. Sí tendría estorbo, sí sería como una oración sucia, y en lugar de subir un olor fragante ante el trono de Dios, sería un olor nauseabundo o a sucio, a porquería que yo estuviera elevando al cielo, porque está contaminada mi oración del maltrato que le doy hacia mi esposa. Eso sí lo puedo creer, pero de eso a decidir yo como pastor qué oración sí sirve y qué oración no sirve, eso es jugar el papel de Dios o el papel del Espíritu Santo.
Así es que tú puedes hacer la oración que tú quieras. Pero por favor, atrévete a orar. Atrévete a hacer una oración ahí en tu casa, en tu habitación, antes de comer, antes de salir al trabajo, cuando te levantas, antes de irte a dormir, cuando estás con tus hijos, cuando estás con tu esposo, con tu esposa. Haz una oración. Tómate 2 minutos, 5, 10 minutos, una hora, según te lleve la oración en ese camino maravilloso de la comunión con Dios. Pero toma el tiempo para orar, el tiempo que sea necesario. Toma el tiempo para buscar a Dios, 5, 10, 15 minutos, una hora, el tiempo que necesites orar. Pero ora. La peor oración, yo creo que la única oración que Dios no responde es la oración que no se hace. Es la única oración que Dios no responde. De ahí en fuera, por más que te equivoques, por más que cometas errores, por más que diga las palabras incorrectas, había ocasiones, hermano, que yo oraba y no faltaba alguien que me dijera, hermano, pero usted dijo esto cuando oraba. Usted dijo que Dios, eh, algo así, te voy a decir un ejemplo. Que Dios me ayude. Un ejemplo, yo oraba y decía, que Dios nos ayude. Y ya no faltaba alguien que viniera y me dijera, ¿qué Dios, hermano? ¿A qué Dios se refiere? Porque usted dijo que Dios nos ayude, como diciendo, a ver que Dios salga por ahí y nos ayude. Esa no era la intención de mi oración, pero quien me estaba oyendo, quien me estaba escuchando, estaba juzgando lo que yo estaba orando y ponía las palabras fuera de un contexto. Imagínese lo que hace el diablo en tu cabeza y en tu corazón cuando tú estás orando y oras mal y te equivocas y usas una palabra por otra y en lugar de decir bendecir dices maldecir y entonces haces una oración ahí media chueca de chile, mole y de dulce y haces una oración rara. Imagínate que es una oración rara y que por esa razón digan, no, es que yo no sé orar porque digo una cosa por otra y me equivoco y prefieras no orar. Ese es un grave error. Entonces, tienes que orar. Definitivamente tienes que hacer una oración. Tienes que hacer una oración que salga de tu corazón, que salga de tu boca. Perdón, que puedas presentarla delante de Dios como una súplica, como una ayuda, como una comunión, como una búsqueda de la revelación de la voluntad de Dios para tu vida. Puedes hacer eso, pero ora, por favor, por lo que más quieras. Ora, haz una oración. Durante el día, durante la tarde, durante la mañana, haz una oración. Y tu oración empezará a tomar sentido y empezará a tomar dirección. Cuando tú ores, no te fijes en ti. No hagas una oración que se está fijando en ti, en lo que tú haces, en cómo tú te comportas. Si tú hiciste mal y actuaste mal y cometiste pecado delante del Señor, confiésalo, apártate de él. Dile al Señor, ya no lo quiero más en mi vida, me destruye, esto me quita, me roba dinero, me roba tiempo, me hace perder la cabeza, me hace estar sujeto a una pasión que no quiero tener en mi vida. Confiesa tu pecado. Si no lo confiesas, no se apartará de ti. Es necesario confesarlo para que se aparte. Es necesario decirlo para que se aparte. El diablo es astuto y se maneja en secrecía. Le gusta manejarse en lo secreto, que nadie sepa, que nadie se entere. Que lo que está haciendo es como aquel que te dice, ten, mira, nadie se va a enterar, pero por atrás te está grabando, como esos videos de los políticos donde hacen acuerdos y se trafican con dinero y dicen, no, no, acá entre tú y yo, esto es secreto, nadie se va a saber, nadie lo va a saber y está una cámara grabando escondida ahí y a los años sacan ese video para poner en evidencia que el político que participó de corrupción. Así es el diablo dice, no, nadie se entera, no pasa nada, aquí tú y yo lo sabemos nada más y nadie se va a enterar, pero te está grabando, te está poniendo, por supuesto que no está grabando, estoy usando una metáfora, pero eso que tú hiciste lo va a sacar a la luz, lo va a poner en evidencia, después te va a hacer sentir mal, te lo va a recordar, te lo va a echar en cara y te va a decir, ¿cómo te atreves a venir a Dios si tú eres un hipócrita, falso, hiciste esto, fallaste aquí, fallaste acá, no cambias, eres el mismo? Va a hacer eso. Entonces, por eso necesitamos que nuestra oración, cuando tú te presentas en oración delante de Dios, ok, primero ya decidiste orar. Segundo, cuando te presentes, no te fijes en ti. Si te tienes que arrepentir de algo, pide perdón. Si te tienes que apartar del pecado, apártate en ese momento que estás en la oración, en ese momento pide perdón. Si yo hago algo que ya el diablo dejó de hacer, pero me acuerdo que antes el diablo venía y me decía, ¿cómo oras a Dios y acabas de pelear con tu esposa?
¿Cómo oras a Dios si le rezongaste a tu jefe en el trabajo? ¿Cómo oras a Dios si le prometiste algo a tu hijo y no se lo cumpliste? ¿Cómo oras a Dios? Y yo me sentía tan mal, hermano. Yo cuando venía a la oración me sentía la peor cucaracha. No me atrevía ni a levantar los ojos. Yo decía, ahorita si me meto delante de la presencia del Señor, ahorita va a caer fuego del cielo y voy a quedar hecho ceniza aquí porque soy una piltrafa de hombre. Soy un gusano, soy peor que un gusano. Y no me atrevía a orar. De hecho, empezaba a orar y empezaban todos esos recuerdos y todas esas memorias de mi pecado y de lo que yo había hecho, de mis promesas no cumplidas, de mis actitudes, del maltrato, de el enojo, el resentimiento, las mentiras, todo venía. Y yo prefería no orar. Decía, ¿para qué oro? Soy un mal cristiano, soy un mal hijo de Dios. Dios no me va a escuchar. Pero un día el Señor me llevó a Efesios, y donde dice el apóstol Pablo que las armas, perdón, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, y que tenemos la armadura de Dios, que usemos la armadura de Dios. Estoy parafraseando el pasaje, pero seguramente lo recuerdas ahí donde está en Efesios capítulo 6, que habla de la armadura. El Señor me llevó a ese pasaje y me dijo, cuando tú ores, cuando tú estás en oración y el diablo te recuerde los pecados que cometiste, dile gracias. Dile gracias porque te los recuerda. Dile gracias porque a ti ya se te habían olvidado. Dile gracias porque no te va a estar molestando, porque eso no es para condenación, sino es para arrepentimiento. Ahora, no te digo que le des gracias al diablo no hay que agradecerle nada, pero te estoy diciendo algo que yo aprendí. Y entonces cuando yo venía en oración y me acordaba, o el diablo me recordaba que yo había pecado, en ese momento yo decía gracias y pedía perdón. No me ponía a platicar con el diablo, estaba con Dios, estaba orando a Dios. Pero aprovechaba esa interrupción del diablo para que yo tomara cuenta y me hiciera responsable de esa actitud y le pidiera perdón a Dios y siguiera orando. Así es que no te mires a ti cuando estás en oración. Mira a Jesús. Y si en algo fallaste, si algo te acuerdas, si en algo viene a tu memoria de que te equivocaste y cometiste mal, un pecado delante del Señor, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pero sigue en su presencia, no te salgas de ahí. Y tercero, ten presente que cuando tú oras, lo haces en el nombre de Jesús. Eres un representante de Cristo. Eres un embajador del cielo. Cuando tú oras, estás investido, revestido de la potestad con la que Cristo te ha revestido. ¿Te acuerdas en Mateo capítulo 28? Jesús dice a sus discípulos, por tanto, he aquí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. Esa autoridad con la que Dios revistió a Jesús, esa potestad y dominio y señorío que Dios le dio a Jesucristo, es la misma que nos embiste a nosotros. Nosotros tenemos la armadura de Dios. Y no es como un traje que te quitas y te pones. Es algo que Dios ha puesto sobre ti, que tienes que tener entendimiento acerca del yelmo, de la coraza, del escudo, de la espada, del calzado, del cinto, en fin, todo lo que la armadura describe es algo que ya está investido en ti. Por eso nosotros nos acercamos a Dios cubiertos por la sangre del Cordero, que nos presenta delante del Padre en el nombre de Jesús. Nosotros nos presentamos delante de Dios, no en nuestro nombre, nos presentamos en el nombre de Jesús. Por eso cuando oramos y cuando hacemos esta oración que conviene, no oramos en nuestro nombre, oramos en el nombre de Jesús. Otra vez, como le decía insistentemente hace 8 días, no es por la frase que repetimos siempre que hacemos una oración. Cuando hacemos una oración decimos, en el nombre de Jesús, amén. Terminamos la oración diciendo, en el nombre de Jesús, amén. Terminamos la oración concluyendo, en el nombre de Jesús, amén. Y no se refiere a repetir la frase, y que no está mal que la digas, y no está mal que ores de esa forma. No estoy diciendo que es pecado o sacrilegio, no, hermano, sigue orando. Ora, pues, es lo que te acabo de decir, tienes que orar. Y si ya tienes
ese hábito, esa costumbre de repetir en el nombre de Jesús, no pasa nada, el cielo no se te va a caer encima. Pero tienes que entender que no es porque usamos la frase en el nombre de Jesús, sino porque nos presentamos delante del Padre en el nombre de Jesús. Es como si Jesús no pudiera presentarse y nos mandara a nosotros en su representación. Así. Ahora, no es que eso es, ay, pastor, entonces Jesús no está a la diestra del Padre. Sí, sí, entendamos lo que estoy diciendo. Jesús está a la diestra del Padre. Pero Jesús nos envía a nosotros delante del Padre en su representación. Y nosotros llegamos delante del Padre en el nombre de Jesús. Por eso dice en Juan que lo que pidamos en su nombre lo recibiremos. Solamente te leo esto para terminar. Ya estoy terminando. Gracias a los que llegaron. Dejen sus comentarios, dejen su saludo por aquí y ahorita los estaré leyendo. Gracias a los que se conectaron. Les agradezco su compañía. Compartan el video. Alguien más lo pueda escuchar. Te leo esto ya para terminar. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas son, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse, muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí mismo en Hebreos encontramos que dice el libro de Hebreos que el pecado entró por uno, la muerte entró por uno, y de la misma manera en Hebreos nos dice que el pecado salió por uno, por Jesús, por la salvación de todos ha sido por Jesús. Quiero explicar esto. La obra de uno, es decir, lo que Adán hizo, considerando a Adán como el causante del pecado de la humanidad, la obra de uno condenó a toda la humanidad. Todos fuimos hechos culpables por el pecado de Adán. Todos caímos y participamos del pecado por el pecado de Adán. Todos hemos conocido el pecado porque Adán conoció el pecado. Bueno, por uno entró el pecado y la muerte. Pero también dice que por uno se acabó el pecado, el pecado fue quitado y ahora tenemos vida. Pero es interesante porque el sacrificio de Jesús fue el mismo. Los sacerdotes de antaño tenían que sacrificar a un animal sangre ajena, como dice Hebreos. Tenían que sacrificar a un animal para poderse presentar delante del Padre. Jesús no sacrificó un animal. Jesús se sacrificó a sí mismo y se presentó delante del Padre. Y Él se presentó delante del Padre para poder presentarnos a nosotros. Entonces, cuando tú te presentas delante del Padre en oración, no es que te estás presentando tú mismo en tu propio nombre por tus obras, sino que nos presentamos delante del Padre en el nombre de Jesús, por lo que Él hizo. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Jesús hizo. Cuando vengas delante de Dios, cuando estés orando, ten presente y recuerda con todo tu corazón que estás delante de Dios por lo que Jesús hizo. Tú puedes orar al Padre por lo que Jesús hizo. Dios te va a responder a tu oración por lo que Jesús hizo. Dios te va a dar respuesta y te va a ayudar y te va a bendecir y te va a prosperar y te va a sanar y te va a restaurar y te va a bendecir por lo que Jesús hizo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso haremos obras mayores.
por lo que Jesús hizo, porque ahora Él está delante del Padre. Yo espero que tu oración cambie, sin culpas, sin resentimientos, sin desvergüenza, sin pretender ser el hijo que merece todas las cosas, sino con gratitud en tu corazón, sabiendo que Jesús es el que lo hizo todo, pero Él nos ha concedido poder presentarnos delante del Padre para hacer esa oración. Así es que mi querido hermano, querida hermana, ojalá puedas presentarte delante de Dios con gratitud, con un corazón muy agradecido por lo que Él ya hizo. Yo te envío un abrazo y espero que seas muy, muy bendecida. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos en el nombre de Jesús? Y nos presentamos delante del Padre, en el nombre de Jesús. Quiero orar por 3 cosas. Por tu salud, por la restauración de tu vida por completo, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, todos sean restaurados y vengan al camino de salvación. Y tercero, por tu prosperidad, tu salud, tu bienestar y tu prosperidad. Y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Vamos a hacerlo en el nombre de aquel que se presentó delante del Padre. Amén. Oremos pues. Ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos. El cerrar los ojos no es nada místico, nada mágico, solamente es para no distraernos. Ahorita que van a estar llegando los comentarios, que no te distraigas leyéndolo y que te puedas enfocar en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Miremos lo que Él hizo, no lo que nosotros hicimos, lo que Él hizo. Y presentémonos delante del Padre sin culpa, sin peso, sin pecado. Presentémonos delante del Padre con un corazón muy agradecido por todo lo que Él ya hizo. Cierra tus ojos, si puedes inclinar tu rostro y preséntate delante del Padre en el nombre de Jesús. Puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Bendito Padre, venimos delante de ti, tu iglesia, tu pueblo, esta comunidad que tú has convocado a través de este video, a través de estas enseñanzas. Hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que si en nuestro corazón hay pecado y que lo hay, hoy te pedimos perdón, pedimos que nos limpies de toda nuestra iniquidad, que tu sangre preciosa nos limpie por completo y seamos presentados como hijos tuyos ante tu trono. Por la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Él murió y se entregó por nosotros y ahora está delante de ti. Él se sacrificó para que nosotros fuésemos perdonados. Él murió en la cruz para que nosotros tuviésemos vida. Él se empobreció para que fuésemos enriquecidos. Él sufrió el castigo de nuestra paz sobre de Él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Es este Jesús que hizo su obra completa y perfecta. Y hoy nosotros nos presentamos delante de ti, bendito Padre eterno, y te suplicamos, te pedimos por la sanidad. Te pedimos por sanidad de nuestros cuerpos. Que nuestros seres queridos, que nuestra familia, que nuestros seres cercanos, aquellos a quienes amamos, aquellos por quienes nos han pedido una oración, ahora mismo te pedimos que obres por completo la sanidad. Y no importa si ellos tienen fe o no, no importa si ellos creen en ti o no, porque hoy somos nosotros los que estamos delante de ti en el nombre de Jesús. Somos nosotros los que estamos orando y somos nosotros los que estamos intercediendo a favor de ellos, de ellas, de quienes están enfermos, de quienes están pasando por enfermedad y por dolencia. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, estamos ante ti e intercedemos a favor de ellos para que haya sanidad. Toda enfermedad queda cancelada, virus, bacteria que está afectando su cuerpo, ahora se cancela y haya sanidad por completo. Sus órganos son restaurados, rejuvenecidos. En el nombre de Jesús lo declaramos y confesamos que así está hecho. No porque tengamos autoridad en nuestra boca o en nuestra voz, sino porque es Jesús quien ora a través de nosotros. Y porque es en el nombre de Jesús que estamos ahora frente al Padre y lo que pedimos será hecho. Haya sanidad en sus cuerpos, extendemos nuestras manos hacia ellos y confesamos, Señor, que tu palabra trasciende el tiempo y el espacio. Nuestra boca habla tu palabra
Y confesamos esta palabra no como un decreto emocional o un mantra espiritual, sino confesamos lo que en tu palabra está escrito. Y tu palabra dice que ya hemos sido sanados por tu llaga. Así es ahora en sus cuerpos, en el cuerpo de cada una de ellas y en el cuerpo de cada uno de ellos. Haya sanidad en el nombre de Jesús. Padre, ahora estamos delante de ti también intercediendo en el nombre de Jesús por el bienestar de las familias, de aquellos que escuchen esta oración, de aquellos que estén ante ti junto con nosotros en esta oración. Porque nos presentamos ante ti, Señor. Es esta oración ante tu trono, ante tu presencia. Estamos aquí en el nombre de Jesús. Y te pedimos por la restauración de su familia, de su matrimonio, de sus hijos. Si alguno se ha apartado de tu camino, es llamado ahora con lazos de amor ante tu presencia para presentarse y postrarse en esta tierra ante tu trono y confesar que tú eres el Señor de su vida. Si alguno ha sido confundido, perturbado, inquietado en sus pensamientos, ahora mismo tu Espíritu Santo alinea todo conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús y conforme a tu palabra. El conocimiento de la verdad les da la libertad para acercarse a ti en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre eterno, porque tú restauras todas las cosas y porque sabemos que en ti son restauradas. Es Jesús quien hizo la obra perfecta y completa, y él dijo, consumado es. Y por esta palabra que él habló y declaró, dando testimonio de que todo estaba hecho, así también nosotros confiamos que tú has hecho esa obra de restauración en la vida de aquellos que te crean, que te escuchen, que reciban con fe en sus corazones esta palabra. En el nombre de Jesús. Y también hoy, Señor, sabiendo que de ti vienen todas las cosas, sabiendo que tú eres dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en la tierra, sabiendo que tú eres el Señor de nuestras vidas y que nosotros no tenemos por qué estar inseguros o temerosos de lo que necesitamos. Si bien tú conoces nuestra necesidad, hoy ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que tú eres quien suple nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy, Señor, toda nuestra confianza está en ti. Nuestra necesidad financiera, el pago de deudas, sea suplida para las colegiaturas, para los créditos, para los montos que se deben, para las cosas, las cuentas por pagar, los atrasos, la falta de ingresos en los negocios, los negocios que están a punto de quebrar, los trabajos que están a punto de perderse. Ahora mismo, Señor, nos paramos en el nombre de Jesús delante de tu trono y creemos, confesamos que tú eres el dueño de todo y que tú determinas, Señor, nuestra bendición y nuestra prosperidad. Sean pagadas las cuentas, sean saldadas las deudas, sean quebrados, Señor, la miseria, la pobreza y la hambruna, la necesidad. Ahora mismo nos paramos, Señor, delante de tu trono, siendo revestidos con la autoridad con la que Cristo nos ha investido. Y sabemos, Señor, que con este revestimiento de autoridad y potestad podemos, en el nombre de Jesús, confesar tu palabra. Y tu palabra dice que nada es imposible para los que creen. Y hoy creemos con todo nuestro corazón que viene nuestra prosperidad, que es nuestro tiempo, que es nuestra bendición la que está a la puerta, y que nosotros estaremos atentos, listos, con sabiduría y entendimiento para recibirla y administrarla en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites estar ante tu trono. Gracias, bendito Padre, porque estamos aquí ante ti, sabiendo que tú escuchas con atención nuestra súplica, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Amén. Si tú lo crees, tú estás esperando este momento y has sabido que Dios te iba a hablar de alguna manera esta noche, yo bendigo tu vida y confieso con todo mi corazón que yo estoy tan agradecido con Dios y le agradezco tanto a Dios lo que ha hecho por mí, por mi vida, por mi esposa, por mis hijos, y sé que vienen cosas todavía más extraordinarias, más grandes de lo que yo siquiera me imagino que podría ser. Gracias de en verdad, gracias a Dios por este tiempo maravilloso, por esto que hemos aprendido. Nosotros todavía lo seguimos asimilando, procuramos ponerlo en práctica, seguimos
desarrollando esta fe para creer que Dios puede hacer algo maravilloso en nuestras vidas y sé también que lo puede hacer en tu vida. Así es que, querido hermano, amigo, gracias en verdad por escucharnos. Comparte este video, etiqueta a alguien, etiquétame a mí, etiqueta a algún conocido para que pueda venir este video y pueda escuchar esta palabra y ser muy bendecido. Y si alguien te compartió este video y alguien te etiquetó en este video, dale gracias porque sé que Dios ha puesto sus ojos en ti. Y esa persona que te lo compartió y esa persona que te etiquetó y que te envió este video, seguramente está orando mucho por ti. Seguramente le está pidiendo mucho a Dios por tu vida, porque espera que tu vida sea muy bendecida, que sea restaurado, bendecido, fortalecido, sanado. Que Dios, que yo creo con todo mi corazón que Dios hace eso y más. Para Dios no hay imposibles, para Dios no hay límites. Y a veces nuestro entendimiento, nuestra imaginación es tan corto, tan pequeño, tan diminuto que se queda muy lejos de todo lo que Dios puede hacer. Pero nuestra confianza está en Él. Sigamos orando, sigamos preparándonos, sigamos creciendo, sigamos aprendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Hay muchas cosas que vienen para nosotros como comunidad Manto Nuevo, muchas cosas que Dios nos está hablando. Yo espero que Dios siga bendiciendo tu vida a través de este ministerio. Y si es así, solo danos un like, comparte el video y créeme que llegar a alguien más para que escuche este video, eh, pues para nosotros es una bendición. Lo digo otra vez, nosotros no estamos lucrando con los videos para que no digan, ay, el pastor insiste mucho en que lo compartamos porque seguramente tiene monetizados sus videos. No, no los tengo monetizados. Ninguno de mis canales de YouTube, ni Spotify, ni Spreaker, ni Facebook, nada. No estamos ganando por ningún lado. Alguien dijo, es que eres tonto, ya deberías de estar ganando dinero. Sí, seguramente soy tonto, eh, pero esa es la indicación que yo recibí. Esa es la instrucción que recibí de parte del Señor. No monetizarlos, no ahora, quizás más adelante, quizás podamos hacerlo más adelante, quizás lo hagamos. Pero por lo pronto, no, así está. Es que no lo hacemos con esa intención, pero sí lo hacemos con la intención de que alguien más sea bendecido con esta palabra. Así es que saludos a todos. Dios les bendiga enormemente. Me da gusto saludarles. Oremos para terminar esta transmisión. Pero no sin antes decirle que esta semana es la última semana de septiembre y esta semana no vamos a tener transmisión hasta el jueves. Vamos a tener la transmisión mañana miércoles. Si para ti es muy apresurado, no tienes tiempo, no te puedes conectar, el video se va a quedar aquí en Facebook, así es que después con calma lo puedes oír el jueves, pero creo que será de mucha bendición esta enseñanza que Dios tiene para nosotros el día de mañana. Así es que prepárate mañana, 8:30 de la noche, y terminamos las transmisiones de 2 transmisiones por semana. En octubre estaremos transmitiendo solo los martes a las 8:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. A través de esta red de Facebook. Después los subimos a YouTube para que todos puedan verlos y los puedan compartir también. Hay quienes prefieren YouTube a Facebook, entonces también lo dejaremos en YouTube para que los vean, para que los compartas. Ahí no tienes que etiquetarnos ni nada, ni la gente tiene que seguirnos ni nada. Tú compartes el video en YouTube y la gente puede verlo. Me falta subir el del domingo y el de hoy a YouTube, pero ya de ahí en fuera todos están ahí para que los puedas escuchar. Puedes encontrar nuestro canal de YouTube aquí en nuestras redes sociales. Si no, solamente ponle así, Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo, y ahí está nuestro canal de YouTube. Ahí puedes ver todas las predicaciones que hemos tenido aquí en Facebook y las transmisiones desde la iglesia. Para mí es un gusto servirte. Gracias por acompañarme hasta esta hora, por quedarte hasta el final. Dios te bendiga, que estés muy bien. Gracias. Oremos para terminar nuestra transmisión. Gracias Dios. Gracias por permitirnos estar ante tu trono. Gracias porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Y confiamos en ti, Señor, completamente. Confiamos en lo que tú puedes hacer. Gracias en verdad. Bendecimos tu nombre. Y bendigo a toda tu iglesia, a todo el pueblo, a todos aquellos amigos, familia, conocidos que escuchan este video, que ven esta transmisión. Gracias. Bendice sus vidas. Sabemos que lo hacemos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Gracias. Alguien me preguntaba, perdón, en un mensaje me decían, ¿qué onda con tanto dibujo ahí atrás? Son dibujos que estoy haciendo. La verdad es que me gusta dibujar. Estoy aprendiendo algunas técnicas nuevas de lápiz, de color, de acuarela, de óleo. Entonces estoy dibujando algunas cosas para recordar y soltar otra vez mi mano al dibujo. Así es que eso es lo que hay ahí, es mi muro de arte, es lo que tengo ahí. Y entonces pues estoy practicando porque quiero hacer algunas otras cosas, pero es eso lo que está ahí, es práctica nada más, es alguno de soltar un poco la mano a través de dibujar. Para quien me pregunto. Y lo tengo ahí, entonces es mi muro de arte, estos son mis libros, estoy en el estudio de mi casa, ahí atrás son algunas libretas de notas, CDs, películas cristianas, todo. Este es el lugar de mi rincón de estudio, por si alguien preguntaba, pero pues aquí estamos. Gracias. Si tienes libros que no ocupes y no los quieres donar, son bien recibidos aquí. Un buen abrazo. Dios te bendiga. Gracias a todos. Buenas noches. Bendiciones. Bye.